Buenos días a todos, a todas. Buenas tardes aquí desde Madrid. Quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores de la Universidad Autónoma del Estado de México de este primer Congreso Virtual Internacional compartiendo experiencias, educación híbrida, uso de TIC, técnicas y estrategias didácticas, también organizado por REDIE, NMS, por la invitación. Me hubiese gustado mucho estar ahí personalmente con ustedes o al menos en directo. Lamentablemente no puede ser. Cuando planificamos la reunión no nos dimos cuenta de que iba a haber un cambio de horario y en Madrid hemos adelantado una hora en el horario de verano y yo es que tengo que viajar, así que es imposible que pueda estar con ustedes. Imagino que le habrán dado una breve semblanza de mi persona. Basta decir que mi nombre es Tony Hernández, soy profesor de la Universidad Carlos III de Madrid en España, soy el vicedecano del grado en gestión de información y contenidos digitales y para mí es un verdadero placer estar hoy con ustedes para compartir la experiencia de lo que ha sido pues la docencia en tiempos de pandemia en mi universidad. Eh, Como estar viendo una cara no es precisamente lo más agradable, he preparado unas transparencias para un poco ayudar a llevar durante un rato al menos, sin que se aburran demasiado, el contenido de esta videoconferencia. Intentaré estar, porque justo embarco en el tren en estos momentos, en esas horas en las que ustedes estarán viendo este vídeo, pero bueno, intentaré estar por si surgiera algún comentario, alguna pregunta y pudiera participar. No prometo nada, pero bueno, estas son las cosas que tiene el mundo híbrido, que parece que uno está, pero a la vez no está. Eh, Reitero una vez más mi agradecimiento por la invitación, especialmente a una persona muy querida en esta universidad, porque fue doctoranda nuestra, la doctora Melisandra Ramírez. Y bueno, sin más dilación, eh, voy a hacer una exposición sobre cómo hemos afrontado nosotros en el plano educativo en nuestra universidad la pandemia. Titulada esta conferencia La reacción de las universidades frente al COVID-19 y vamos a analizar detenidamente, todo lo detenidamente que se pueda en el escaso tiempo que tenemos, el caso de la Universidad Carlos III de Madrid. Tienen ustedes que dejarme primero que les hable mínimamente de la universidad. Yo entiendo que lo que más interesa es la metodología, pero sin el contexto, pues es difícil de entender qué es lo que pasó en nuestro caso. La Universidad Carlos III de Madrid es una universidad pública, es una universidad relativamente reciente. Empezó su andadura en el año 89, que fue cuando se aprobó, y por tanto tiene menos de 50 años. Es una universidad pública, esto es que el coste es asumido por el Estado, luego es una universidad que no es cara, de media anual podríamos considerar que aproximadamente se pagan $1000, pagan los estudiantes de matrícula. Depende de qué es lo que se estudie. Algunas ingenierías son algo más caras, las humanidades son un poco más baratas, pero universidad pública significa básicamente eso, que se financia fundamentalmente con fondos del Estado, aunque se cobra algo. Nosotros tenemos fundamentalmente 5 campus. En el campus de Getafe, donde están los estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, el campus de Leganés, donde están los estudios de Ingeniería, el campus de Colmenarejo, donde hay una mezcla de todo, y el campus de Puerta de Toledo, que está en el centro mismo de Madrid, que es donde impartimos fundamentalmente los estudios de másters. La universidad está distribuida a lo largo de todo lo que es el Estado o la Comunidad de Madrid, sería más correcto decir, pero está muy bien comunicada por transporte público y desde el centro de Madrid pues se llega en 18 minutos o el centro más lejos
porque está, digamos, en las afueras de Madrid. Es el campus de Colmenarejo, en donde hay una mezcla de todo. En esta universidad pública tiene bastante reconocimiento, está situada entre las mejores 50 universidades que son menores de 50 años dentro del ranking QS, un ranking de mucho prestigio. Y bueno, en ranking internacionales, si buscan ustedes Universidades Carlos III, verá que estamos muy bien colocadas. Es una universidad de tamaño mediano para lo que son las universidades, bueno, europeas y latinoamericanas también. Nuestra universidad tiene aproximadamente 23.000 estudiantes en total. De ellos, 16.397 son estudiantes de grado. El grado sería como el bachillerato. 4.021 son estudiantes de posgrado, básicamente son estudiantes de másters. 1.327 son estudiantes de doctorado, tenemos unos programas de doctorado bastante fuertes. Y tenemos aproximadamente unos 2.600 profesores y unos 725 personas que trabajan en el área administrativa como personal de administración y servicio. Impartimos 39 grados, 133 posgrados, dentro de ellos pues 100 son máster, 22 son doctorados. Nosotros tenemos una vocación internacional muy grande. En términos comparativos somos de las universidades españolas que más estudiantes internacionales reciben, tanto europeos como latinoamericanos. Y bueno, en cuanto a géneros está muy equilibrado, depende de lo que hablemos, pero básicamente eh, algo más de mujeres que de hombres en general, pero depende mucho, insisto, si estamos hablando de las ingenierías o de las ciencias sociales. Podríamos decir que esa es básicamente la foto demográfica de nuestra universidad. Déjeme que le cuente un poco cuál es nuestro modelo de enseñanza antes del COVID. Eh, Nuestra universidad es presencial y se precia mucho de ser una universidad presencial. Es una universidad joven, con edificios muy nuevos, con infraestructuras muy nuevas. Nosotros cuando nacemos, digámoslo así, ya nacemos con la tecnología, ya existe internet, entonces todo se ha hecho pensando en que íbamos a funcionar de forma digital. Y ahora que se habla mucho de transformación digital, digamos que ese es un paso que nosotros llevamos adelantado cuando empezamos en la universidad, porque empezamos básicamente ya con formato digital. Eh, para nosotros es muy importante, nosotros le damos mucho valor a que los estudiantes acudan presencialmente a clases desde el primer día. Y tenemos siempre un proceso de evaluación continua, a diferencia de otras universidades en donde lo que prima es el examen final. Para nosotros, eh, el estar evaluando a los chicos de tal forma que lo que podamos medir es su esfuerzo continuado y no su inspiración o su memoria en un momento determinado al final del curso, en donde pueden entrar en juego muchas vicisitudes, que alguien esté enfermo en ese momento, que no tenga una buena semana, un buen día. Eh, Nosotros valoramos mucho la elaboración de trabajo, la realización de ejercicios, de práctica. Tenemos unos laboratorios muy bien dotados, unas aulas informáticas en donde todo el mundo podía ir a trabajar. De hecho, en general en nuestra universidad no se permite que el examen final supere en ningún caso el 60% de la nota final. Esto es, como mínimo se va a evaluar el trabajo que haces asistiendo a clase en un 40% de tu nota final, de tu calificación final. Ese es nuestro modelo de enseñanza. Este modelo de enseñanza desde muy pronto estuvo acompañado por el soporte de la tecnología. Para nosotros el uso de la tecnología es algo complementario a lo que es la docencia, ¿vale? Entonces, desde siempre, desde prácticamente que empezamos, nosotros adoptamos, no fue el primer año, pero digamos que en el corto periodo de 10 años nosotros adoptamos
de forma generalizada para toda la universidad el sistema Moodle. Nosotros lo tenemos personalizado, le llamamos aula global. Eh, ¿Que lo utilizamos? Bueno, pues como lo podrán utilizar en su universidad o en cualquier otra, como un repositorio en donde los profesores dejan todo el material y lo tenemos como apoyo docente. Se usa de forma continua y de hecho cuando a los profesores nos evalúan para mejorarnos nuestro salario, eh, normalmente cuando evalúan a los profesores y cuando evalúan a los departamentos, se tiene en cuenta el uso que se hace de la plataforma de aula global. Repito, es aula global, pero si conocéis Moodle, pues nos estamos refiriendo básicamente a un sistema de e-learning como Moodle. Repito, lo usamos como herramienta complementaria. Por ejemplo, todos los apuntes que dejamos, lo dejamos en la plataforma. Cuando queremos activar foros, no todos los profesores lo hacen, unos hacen un uso más intensivo, otros hacen un uso menos intensivo, pero en general la mayor parte de los profesores, de profesores de derecho hasta profesores de ingeniería, normalmente lo han utilizado para básicamente dejar el material didáctico, docente, hacer cuestionarios. Y luego algunos lo utilizan con más intensidad y otros con menos. Cuando digo con más intensidad es gente que hace cuestionarios y que hace evaluaciones y que hacen muchas actividades que se pueden hacer a través de este tipo de plataformas. Esto que están viendo aquí, en donde uno puede ver el calendario, puede solicitar las tutorías, pueden firmar las clases presenciales, pero básicamente lo utilizamos, lo hemos utilizado como herramienta global. Ahí tenéis, bueno, ahí es una muestra de qué es lo que hacemos con el aprendizaje online. Para nosotros es una herramienta indispensable y no estamos hablando todavía de lo que ha sido el COVID, ¿vale? Pagamos licencias de derechos de autor porque aquí dejamos artículos de revista que queremos que nuestros estudiantes o capítulos de libros que nos fotocopian o que fotocopiamos nosotros y que queremos que nuestros alumnos, bueno, pues tenemos que pagar unos derechos de autor, lo pagamos a una agencia de gestión de derechos, en España se llama Cedro, y lo utilizamos también como un foro en donde los estudiantes pueden preguntarse entre ellos o preguntar a los profesores y por supuesto también como herramienta de seguimiento del aprendizaje pues para hacer cuestionarios en donde el profesor puede ir midiendo los avances que van teniendo los alumnos. Nosotros, repito, es muy importante y nos hemos caracterizado siempre por ser una universidad que le damos mucho peso a la presencialidad antes del COVID, pero que lo complementábamos mucho con este tipo de herramientas. Repito, le llamamos aula global, pero lo pueden ustedes pensar como si fuera Moodle. ¿Qué ocurrió cuando llegó el COVID a nuestra sociedad? Porque no llegó a nuestra universidad. Llegó, bueno, pues primero a China y luego se fue extendiendo como una mancha por todo el mundo. Bueno, pues hasta que nos llegó. No podemos hablar de que el desarrollo fuera igual que en toda Europa. Para nosotros la fecha clave fue el mes de marzo del 2020 y cuando nosotros hablamos y reflexionamos sobre lo que ocurrió en el COVID, marcamos, yo diría que podemos marcar tres etapas principales. Lo que llamamos la etapa de emergencia, que va de marzo del 2020 a julio del 2020, nos cogió prácticamente a mitad de curso, en el segundo cuatrimestre. Nosotros tomamos vacaciones los meses julio y agosto fundamentalmente. Empezamos las clases otra vez en septiembre. El curso académico en España empieza en septiembre. Hay un pequeño receso en diciembre-enero y luego volvemos a empezar. Bueno, ya estamos hasta verano, hasta julio-agosto que acaba. Entonces la primera fase del COVID-19 la podemos llamar una fase de emergencia, en donde el país se cierra, existe un confinamiento muy fuerte, solo se puede salir a la calle prácticamente a comprar, está prohibido pasear y en fin, con ciertas limitaciones, pero prácticamente solo se puede salir a comprar y esa es la etapa que llamamos de emergencia, en donde hubo que hacer una adaptación y ahora hablaremos de ella. Esa fase de emergencia acabó cuando acaba el curso, en julio del 2020, y
Al curso siguiente, digamos que ya se había acabado el confinamiento, el COVID todavía castigaba muy fuerte, no voy a dar cifras de COVID, yo creo que eso varía de país a país y no creo que tenga tanto interés en este congreso. Eh, Esta segunda fase fue una fase que nosotros llamamos de adaptación. Llamamos de adaptación porque volvimos a recuperar de alguna forma la presencialidad con ciertas limitaciones. La gente volvió a trabajar, se volvieron a abrir bares, restaurantes, comercio, pero habían ciertas limitaciones. Básicamente eran limitaciones de aforo y medidas higiénicas, mascarilla, uso de geles para lavarnos las manos y algunas otras medidas. Esta fue una fase de adaptación de la que hablaré un poquito más tarde, en la que nosotros básicamente optamos por la reducción de grupos. Prácticamente toda España optó por hacer eso. Algunos se quedaron todavía online todo ese curso, pero otras muchas universidades optaron por recuperar de alguna forma la presencialidad. Luego veremos las razones por qué. Ese fue un periodo, fue un curso entero, el curso 2020 a 2021, desde septiembre de 2020, que es cuando empezamos, hasta julio de 2021, que fue cuando acabamos. Es la segunda fase, la que llamamos la fase de adaptación. La tercera, ahora voy a desgranar un poco, voy a hacer algunas reflexiones sobre cada una de estas fases. La tercera fase en la que nos encontramos ahora abarca desde septiembre de 2021, que es cuando empezamos este curso, y que esperemos que dure hasta julio de 2022. Es lo que llamamos la fase de la nueva normalidad. Eh, y sobre cada una de estas fases, espero que puedan encontrar algunas reflexiones interesantes en el marco de este congreso. Vamos a empezar con lo que fue la fase de emergencia y lo que hicimos. Me voy a adelantar diciendo que para nosotros la fase de emergencia fue una fase que evaluamos al final, en julio, en donde nosotros lo hacemos desde siempre. Nuestros estudiantes hacen una evaluación a lo que es el profesorado. Cuando hicimos la evaluación al final de curso, todos los estudiantes participan, bueno, los que quieren. Probablemente el índice de participación supera ampliamente el 60% de forma general, con excepciones, pero de media, por así decirlo. Eh, los estudiantes evaluaron, quiere decir, mostraron una satisfacción de 4 puntos sobre 5 el cómo habíamos afrontado la fase esta de emergencia, cómo habíamos solventado la situación. Bueno, imaginaros, eh, pasaría lo mismo en México, supongo, nos cierran y nosotros en un día, en un solo día, tuvimos que pasar de dar las clases presencialmente, todas las clases de forma presencial, a dar todas las clases de forma online. Repito, nos confinaron tal día como un miércoles y el lunes se recuperaron las clases con, vamos a decir, normalidad, entre comillas, pero online. Hubo alguna asignatura o algún curso que se retrasó un poco en comenzar, pero prácticamente a la semana siguiente más del 95% de los cursos se reanudaron de forma online. ¿Cómo fue posible esto y qué problemas hubieron? Eh, yo diría que nosotros afrontamos esta fase de emergencia, tuvimos alguna ventaja. Yo creo que las claves del éxito rondaron básicamente dos ejes. Primero, un liderazgo. Yo no participé, o sea que no me puedo colgar una medalla. Bueno, participé, claro, participo como soy vicedecano del grado en gestión en uno de los grados, en gestión de información y contenidos digitales, entonces tuve mi cuota de participación, pero básicamente fue el rectorado y un pequeño grupo, los decanos. Cuando hablo de un pequeño grupo me refiero a un grupo de prácticamente 20 personas, cuando estamos hablando de 20 y tantos mil alumnos y 2.500 profesores y unos 800 miembros de administración y servicio. Entonces, eh, digamos que hubo un papel de liderazgo, un papel de liderazgo que asumieron el vicerrector, el vicerrectorado de estudiantes, de estudios, por así decirlo, eh, que fundamentalmente asumió el papel de dictar unas reglas
clara de cómo iba a ser el procedimiento de evaluación de clase para que los alumnos tuvieran la referencia de saber qué podían esperar y cómo se les iba a evaluar para que en la medida de lo posible, todavía en aquel entonces no sabíamos si los estudiantes perderían o no el curso, pudieran no perder ese curso. Así que tuvimos a la parte de los estudiantes eh, en donde se dictaron reglas muy claras de cómo había que declarar el COVID, si un estudiante tenía COVID, para estar al tanto de, de que a esa persona había que hacerle algo especial, eh, preocuparnos de cuáles eran los problemas de los estudiantes para poder estudiar desde casa, luego los comentaré de una forma más detallada, desde el medio ambiente, quiero decir, estudiantes que no tenían un entorno familiar en donde podían llevar a cabo el aprendizaje a esas horas, a veces recursos materiales, en fin, una parte muy fuerte que fue, repito, la de dictar unas normas mínimas de qué se podían encontrar o qué podían esperar, reglas. Ahora pondré algún ejemplo de esas reglas. Pero también una preocupación sobre las condiciones en las que esos estudiantes iban a intentar seguir la docencia online. Luego tuvimos una parte de profesores. En este caso no fue tanto el vicerrectorado de profesorado, sino que fue la parte de nosotros tenemos un vicerrectorado que le llamamos vicerrectorado de estrategia digital. Así que fue un vicerrectorado que se encargó, fue el vicerrector de estrategia digital, pero también el vicerrectorado de investigación. ¿Por qué? El vicerrectorado de estrategia digital se encargó de dotar de herramientas a todos los profesores para que pudiesen impartir sus clases y, por otro lado, habían laboratorios en donde hay instrumental que es muy difícil de replicar en aulas virtuales y que de alguna forma teníamos que lograrlo, virtualizar lo que es la práctica en los laboratorios. Así que ese vicerrectorado de estrategia digital junto con el de investigación lo que hicieron fue poner mucho énfasis en cuidar en la medida de lo posible a los profesores y en cuidar sobre todo la infraestructura, contratar todo lo que hubo necesario contratar y creerme que fueron bastantes cosas eh, para que el profesorado pudiese contar con unos medios mínimos necesarios que le podía proporcionar la universidad. Bueno, y luego hubieron también que negociar los cómo iba a ser el trabajo del personal de administración y servicios para la comunicación de todos los procedimientos que se hacen con los estudiantes. Cómo los estudiantes comunican que están enfermos y que no pueden acudir a clase, cómo se registran. También hubo profesores que enfermaron, algunos por desgracia murieron, entonces había mucha gestión que realizar y también ese personal tuvo un papel muy importante. Ya no digo el, el reto que le tocó vivir, por ejemplo, a las bibliotecas, en donde de repente tuvieron que servir tanto espacios virtuales como material que normalmente iban a por libro, empezar a digitalizar muchos más libros de lo que se hacía normalmente. ¿Vale? Bueno, en todo eso, claro, todo eso generaba una serie de interacciones que era lo que había que controlar. Yo creo que las dos claves, como decía, un poco por resumir, ahora intentaré hablar de cada uno de ellos en esta fase de emergencia, fue un liderazgo muy fuerte en la universidad y una definición de políticas en donde prácticamente cada día o cada semana salían normas que aclaraban cómo iba a ser algún proceso. Un proceso enfermaba y el estudiante no iba a tener clase, cómo se comunicaba, qué tenía que hacer el profesor para comunicar y poder suplir para que los estudiantes no perdieran esas clases. Eh, un primer mmm, temor, un primer temor, sobre todo entre los profesores, luego lo comentaré también, fue que de repente nos vimos en la necesidad, en Europa existe
una conciencia muy fuerte respecto al tratamiento de los datos personales que se hacen en las distintas instituciones, porque, bueno, ya saben ustedes que Facebook, Instagram, Google, con lo que negocian y lo que venden, fundamentalmente son nuestros datos. En Europa se ha aprobado una legislación bastante rígida. Tenemos un régimen general de protección de datos bastante fuerte, así que existía un miedo a cómo se iban a tratar los datos personales. Por ejemplo, si un profesor ponía su imagen, era susceptible de que luego un alumno pudiese utilizar esa imagen, volcarla en redes sociales, burlarse, pintarle bigotitos a alguien o hacer cosas. Ese era un miedo, por ejemplo, de los profesores. Eh, si tú dabas una clase, alguien podía copiar tu clase y entonces colgarla y había muchos profesores. Uno de los problemas principales que tuvimos, luego lo comentaré, era el temor de los profesores. Así que cuando hablo de la política y de que se definían muchas reglas, esta es una de ellas. La Universidad Carlos III, con motivo de la suspensión de las clases presenciales, tenemos que adoptar medidas técnicas y entonces, eh, si se fijan ustedes en las medidas que se anuncian, impartir la docencia no presencial solo a los estudiantes matriculados en las titulaciones de grado y posgrado y por otro lado evaluar y verificar los conocimientos y para verificar además teníamos que tomar ciertas precauciones para evitar suplantaciones de identidad, copiados, etcétera. Se tomaron muchas medidas. Eh, si se fijan en el último párrafo, espero que lo puedan estar leyendo bien, para el cumplimiento de estas finalidades, las clases podrán ser grabadas por el profesor para la puesta a disposición de estudiantes. Cada profesor se le dio libertad de que grabara sus clases y que el estudiante pudiera luego asistir a ella de forma, eh, digamos, no simultánea, pero hubo profesores que no querían hacerlo. No, yo voy a dar mi clase normal, los horarios se mantuvieron. Nosotros lo que hicimos fue, no, si tú tienes clase un lunes a las 10 de la mañana, la clase se imparte a las 10 de la mañana. No vas a estar en el aula, es posible que estés en tu casa y estés en pijama, pero el profesor va a estar dando la clase online. El profesor tenía libertad para grabar la clase y ponerla a disposición para el que no se hubiera levantado o decir, no, no han venido a mi clase. Y evidentemente, tanto Aula Global como otros sistemas de los que hablaré luego que utilizábamos, permitía de alguna forma llevar un control, por lo menos de quién asistía, de quién se conectaba. Luego había profesores que hacían un control de si realmente estabas conectado o no estaba conectado. Esto se puede lograr de muy distintas formas, haciendo preguntas, haciendo sondeos, pidiendo al estudiante que haga algo, y el estudiante al pedirle que haga algo y que lo haga en la red deja un rastro. Entonces, si tú le pides que haga algo y que lo tiene que hacer en un minuto y no estás atendiendo porque estás en la cocina tomándote un café y no estás atendiendo el aula, pues evidentemente el sistema puede recoger en los logs y en todos estos ficheros si alguien está haciendo una actividad. A veces son actividades muy pequeñas, de responder a un sí o a un no, pero estos sistemas digitales tienen la capacidad de hacer ese tipo de seguimiento. En esta norma, pues como ven, esta fue una de las primeras que salió, decía, en estos supuestos se informará previamente sobre las circunstancias, el estudiante será libre de desactivar sus opciones de vídeo, de audio o de chat, si esto no fuera posible, se lo comunicará al profesor. Y bueno, por ahí se pone, no sé si lo ponía por aquí, muy importante, la descarga, difusión, distribución, divulgación de la grabación de las clases y particularmente su compartición en redes sociales o servicios dedicados a compartir apuntes, eso atenta contra el derecho y por tanto están prohibidos y puede generar responsabilidad disciplinaria, administrativa e incluso civil. Disciplinaria podría ser la expulsión, administrativa es una suspensión y civiles porque incluso podrían haber denuncias. La fase de emergencia fue una fase muy dura para todos los para todas las partes en general. Pero bueno, voy a tratar simplemente dos aspectos. Uno sería el aspecto que más afectó a los estudiantes, lo que nos encontramos cuando los estudiantes tuvieron que ir a todo online, y por otra la de los profesores.
¿Qué problema nos encontramos con los estudiantes? Nuestra universidad, una de las características, decía antes, que tiene una universidad nueva, relativamente joven, 30 años, 30 y poco, y entonces tenemos muy buenos equipamientos. Nosotros teníamos aulas informáticas y muchas clases se celebraban en esos laboratorios informáticos, así que de repente nos dimos cuenta que teníamos un número importante de estudiantes que no tenían computadora para poder asistir a las clases. De hecho, algunos asistían con sus teléfonos móviles. Los móviles sí los tenía todo el mundo, pero computadoras no. Y hay muchas cosas que no se ven de la misma forma en un computador. Así que la universidad hizo una compra importante de ordenadores que se prestaron a biblioteca, que sí, que se compraron en biblioteca, y la universidad hacía préstamos. En vez de hacer préstamos de libros, había confinamiento, pero había transporte logístico para cosas especiales, y esto se consideró una cosa especial, así que la universidad prestó unos cuantos cientos de computadores portátiles para aquellos estudiantes que no tenían computadores. Pasó lo mismo con la conectividad. De repente habían estudiantes cuya conectividad a internet, bueno, dejaba mucho que desear y hubo que ayudar. Estos fueron problemas menores porque afortunadamente en España esas conexiones no son muy caras, pero bueno, algo hubo que hacer también ahí. Luego tuvimos un problema fuerte con los alumnos y era la distracción. El profesor está hablando, pero aburre porque los profesores afrontaron esta docencia online de muy distintas formas. Había gente acostumbrada a tener cursos online, entonces la metodología, pero había profesores que solo están acostumbrados a dictar clases magistrales y por tanto les costaba mucho la adaptación, no sabían manejarse bien con la herramienta. Entonces, bueno, pues algunas clases, como ocurre siempre, eran más aburridas que otras, así que lo que ocurría es que habían alumnos que se distraían en las clases y claro, cuando el profesor no te mira, el profesor no puede interpelar, porque muchas veces el profesor pregunta, pero no sabe quién puede responder, los chicos no quieren activar las cámaras, si las cámaras se activan pues va peor para todo el mundo porque hay mucho más tráfico, en fin, las cosas van más lentas. Eh, Luego los chicos también, los estudiantes se vieron con que tenían canales alternativos y simultáneos a la clase. Esto significa que cuando un profesor estaba dando clase, pues los estudiantes utilizaban WhatsApp e iban comentando lo que pasaba en la clase o bueno, o haciendo burla o simplemente hablando de sus cosas. Esto, por supuesto, provocaba también distracciones y hacía que los conocimientos y las prácticas no se transmitieran. Pensar que muchas veces lo que hacemos es que tenemos profesores de teoría y profesores de prácticas y, bueno, sobre todo aquellas clases o aquellas partes de las asignaturas que son más teóricas, pues faltaba. Y luego teníamos el problema que ya hemos comentado, el de la asistencia fingida. Yo me despierto, engancho y estoy como que estoy asistiendo a clase, pero estoy desayunando, o estoy en la cama, o no estoy asistiendo. Eso fue en la fase de emergencia los problemas principales que hubo que suplir como supimos y pudimos, básicamente utilizando mucho aula global y básicamente pues dejando mucho material de lectura e intentando poner trabajo, lo que supuso además un doble esfuerzo para muchos profesores. ¿Cuál fue el problema que tuvimos con los profesores? Eh, el primero es el miedo. El miedo, un profesor de repente se veía hablando a una cámara que no había utilizado nunca. Hubo que comprar también muchas cámaras para profesores que no tenían en su casa, porque tenían ordenadores más viejos. Hubo que ayudar también mucho en ese apartado de infraestructura. Hubo mucha buena disposición por parte de todo el profesorado. Eh, Nadie podía ir a casa a instalar una cámara, pero bueno, sí recibíamos paquetes, por tanto, bueno, pues todo el mundo al final prácticamente tenía una cámara. eh, pero no solo había un miedo ante, yo estoy hablando y es que nadie me responde, no sé si me oyen o no me oyen, había mucha inseguridad, muchos profesores, pues simplemente por una cuestión generacional, tenían mucha inseguridad ante el cambio tecnológico. Muchos profesores no son hábiles, no tienen las habilidades necesarias como ocurre con los estudiantes. Así que
La brecha digital se nota, no se nota en los estudiantes, se nota sobre todo en los profesores. Y mientras más senior un profesor, más problemas tiene ese profesor para hacerse con las tecnologías. Hablo de forma general. Eh, Luego teníamos problemas de adaptación a la metodología docente. Muchos profesores cuya metodología se basa en, bueno, yo tengo muchos conocimientos, soy capaz de preguntarle a mis alumnos, soy capaz de generar debate con muy poquito. Son muy buenos oradores. Pero hablar ante una pantalla cuando no tienen ningún tipo de interacción, que es lo que nos ocurre ahora, yo estoy hablando y no sé si al final alguien me va a escuchar o me puede preguntar, eso genera mucha desesperación cuando tu forma de clase ha sido siempre esta forma magistral, no solo de hablar, sino además bueno, de tener algún tipo de interacción, aunque sea una interacción visual, en donde tú puedes ver si se están aburriendo, si están entendiendo, si están poniendo caras extrañas. Esa falta de confianza en la infraestructura y en la metodología docente causó también mucha frustración a los profesores, especialmente además cuando llegó el momento de evaluar. Eh, Nosotros ya llevábamos como la mitad del segundo cuatrimestre cuando estábamos en esta fase de emergencia, y cuando llegó la fase de evaluar, el profesor decía, pero yo cómo voy a poner un examen online, porque los chicos me pueden copiar, porque pueden tener cualquier cosa. Así que, bueno, nosotros teníamos también bueno, pues algunos programas, en este caso el Respondus Lockdown, que es un navegador en donde uno no se puede salir. Eso solucionaba algunos tipos de problemas en cuanto al examen. En los exámenes los chicos tenían que identificarse, nosotros recogíamos la IP desde la que se conectaban, tenían que mostrar su DNI, teníamos algunos procedimientos, todo muy reglamentado, lo sabían los chicos con antelación. Y hubo, bueno, pues de todo. Hubo gente que a algunos profesores se les permitió que no hicieran examen final, se evaluó todo por evaluación continua a base de trabajo. Algunos otros optaron por hacer exámenes orales, llevaban mucho tiempo en los casos en donde el grupo era muy grande. Hubo todo tipo. Lo que hizo la universidad fue dar mucha libertad a los profesores para que en función, no había una solución para todo. Que no es lo mismo dar una clase de derecho civil que dar una clase de matemática, de física o de gestión de contenido web, en donde las cosas pueden ser más prácticas. O alguna clase de lingüística o de redacción periodística. Entonces, la universidad asumió la diversidad y la diversidad de metodología, la diversidad de métodos de evaluación y estuvo conforme prácticamente en esta situación de emergencia con lo que hizo cada profesor. Lo único que pedíamos es que se llegase a un acuerdo entre los estudiantes y el profesor, de tal forma que lo que se impusiese o lo que se utilizase fuese un sistema razonable de evaluación, con garantía de reconocimiento de la identidad, etcétera. Eh, bueno, el problema de la falta de equipamiento ya lo habíamos comentado. Llevo prácticamente 35 minutos. Espero que me perdonen y que no se estén aburriendo mucho. Vamos a pasar a la fase de adaptación. Cuando llega el verano, nos las prometíamos muy felices. Hoy el COVID parece que se estaba acabando, pero solo se había acabado la primera ola. Eh, pero bueno, la situación sí, ciertamente había mejorado, así que cuando empezamos el segundo curso, iniciamos lo que llamamos la segunda fase de adaptación. La segunda fase de adaptación fue una fase muy diferente a la de todo online, fue una fase en donde volvimos a la presencialidad, de alguna forma, mitad presencial y mitad online. Yo voy a hablar del caso que se dio, bueno, voy a comentar primero los dos casos fundamentales en las universidades españolas. Eh, en las universidades españolas la gran mayoría optó por el modelo de una semana, un grupo presencial. Lo que se hizo fue, si yo tengo una clase de 40 estudiantes, lo que hago es partir la clase y tener, para cumplir con las reglas de aforo que se imponían, entonces yo lo que hago es que tengo dos grupos, uno de 20 personas y otro de 20 personas,
¿Qué es lo que ocurría? Venían 20 personas presenciales y las otras 20 asistían a la clase en modo online. Ese fue el modelo general más utilizado en España. No fue el que utilizamos nosotros. En ese modelo ¿qué requirió de las universidades? Bueno, pues fundamentalmente un esfuerzo material, ¿vale? El, las universidades lo que hicieron fue poner cámaras y audio, micrófonos, altavoces, en prácticamente todas las aulas. Unas universidades gastaron más dinero para tener un montaje muy superior y otras pues una cámara y al profesor se le veía malamente, pero bueno, básicamente fue un esfuerzo. El profesor no tenía que repetir su clase, el profesor dictaba su clase, habían 20 alumnos que asistían presencialmente y otros 20 alumnos que estaban online. A la semana siguiente, los que esa semana había ido online, pues iban presencial y los que habían estado presencialmente asistiendo a las clases la asistían online. Así que era una semana presencial, una semana online. En nuestra universidad, en otras también, el modelo que se impuso fue uno diferente. Nosotros entendíamos que era muy importante mantener la presencialidad, que el alumno no perdiera. Y cuando tú pierdes al alumno una semana, nosotros entendíamos que se perdía la presencialidad. Y que el alumno desconectaba de alguna forma. La semana que estaba online, pues desconectaba mucho más. Así que por lo que se optó, eh, por pura intuición, no porque tuviésemos datos anteriores, pero queríamos evitar lo que sí habíamos aprendido, y es que había mucha distracción. Entonces se optó porque los estudiantes vinieran todas las semanas, ¿vale? Entonces, si una clase, lo que ocurría en nuestro caso es, hay una clase que todas las clases son 2 días a la semana como mínimo, ¿no? Entonces, bueno, pues una clase se daba presencialmente para todos los estudiantes y la otra clase se daba online para todos los estudiantes. Cuando digo que se daba presencial para todos los estudiantes, algunos se pueden preguntar, ¿pero cómo lo va a dar para todos los estudiantes? Porque si tiene un grupo de 40 no la puede dar a todo, porque no se cumplirían las reglas de aforo, de que no puede haber más de 20 estudiantes. Bueno, lo de 20 estudiantes es un poco por entendernos mejor, pero bueno, era una medida relativamente habitual. A veces no eran 20, a veces son grupos de 60, y entonces hay que partir entre grupos o había que hacer otras divisiones. Entonces lo que se hacía era, no, eh, se parte el grupo y ahí el esfuerzo se hace en personal. ¿Qué significa eso? Un mismo profesor tenía que dar su clase 2 veces. Yo le doy la clase el mismo día, Primero, digamos, de 9 a 10 y media a un grupo y de 11 a 12 y media a otro grupo. Lo que hacía el profesor era repetir la clase. El esfuerzo era doble para el profesor, porque luego había otro día a la semana en el que tenía que dar otra clase diferente a la continuación, que la daba online. Le llamábamos grupos magistrales y grupos reducidos. El grupo magistral siempre era online para todos los estudiantes, se hacía online un día a la semana, y luego hacíamos clases en grupos reducidos. El grupo reducido era la mitad de un grupo. El esfuerzo era para el profesor, que tenía que repetir la clase en un mismo día, ¿vale? Al grupo. Eh, Fueron dos modelos distintos. ¿Cuál es la ventaja de uno sobre otro? Bueno, pues uno tiene sus ventajas y otro tiene otra ventaja. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En uno el esfuerzo es más del profesor, en otro el esfuerzo es más en material. Eh, Nosotros teníamos prácticamente todos los materiales cubiertos, pero nuestra opción fue que el estudiante viniese todas las semanas. Todas las semanas. Entendíamos que era mucho mejor yo diría, para la salud mental de todos, el intentar ir cuanto antes a la normalidad. Nosotros también, al tener buenas instalaciones, necesitábamos hacer uso de muchos laboratorios y entonces necesitábamos utilizar sacar rentabilidad, por así decirlo, a nuestros espacios. ¿Qué fue lo que hicimos para preparar esto? Bueno, pues durante el verano, cuando acabamos la fase de emergencia y cuando empezamos la fase de adaptación, lo que hicimos fue un esfuerzo suplementario para darle a los profesores formación. Formación al profesorado. Yo participé en una de esas brigadas, por así decirlo, en donde enseñábamos a los profesores. Le enseñábamos el que herramientas, metodologías docentes, metodologías para animar a participar online a los estudiantes y evaluación.
los profesores perdieron cierto miedo, ya tenían más experiencia y luego todas las semanas veían a los chicos presencialmente. Así que les preguntaban, oye, de la clase online, ¿qué quedó claro y qué no quedó claro? Y luego en recursos materiales. En recursos materiales hubo que, bueno, organizar mucha organización de horario porque había que duplicar los grupos y eso nos generó algún problema de espacio. Cada vez que entraba un grupo y salía otro grupo había que limpiar las aulas, abrir las ventanas, ventilar, poner geles hidroalcohólicos, invertir en aulas virtuales, etcétera, etcétera. La fase de adaptación, ¿qué fue lo que hicimos? Nuestra universidad invirtió mucho en algunas tecnologías. Repito, no tanto por la inversión en tecnología, esto que veis aquí de Moodle es que ya teníamos aula global. Blackboard Collaborate fue la herramienta principal que utilizamos para hacer streaming, para comunicarnos con nuestros alumnos. ¿Por qué? Pues porque nos permitía, nos garantizaba. En la fase de emergencia la gente utilizó fundamentalmente Blackboard Collaborate, que es una herramienta de pago, y Google Meet, en donde, bueno, pues Google es verdad que no nos cobraba, o en el acuerdo que tiene la universidad con Google, nos permitía hacer. La gente que se sintió cómoda con Google Meet lo hacía en Google Meet, pero en general Blackboard Collaborate nos permitía hacer grupos, otra gestión que no, son cosas que no permite el Google Meet. La desventaja es que Google Blackboard Collaborate era una herramienta de pago. ¿Qué fue lo que invertimos además? En otras herramientas como Engagely, quizás luego probablemente comenté algo. Le dimos a los profesores algunos cursos sobre herramientas como Kaltura para poder grabar vídeos. Muchos profesores nos decían, yo quiero grabar un vídeo que se vea mi cara y no tengo herramientas, no sé cómo hacerlo. Entonces, bueno, dimos algunos cursos sobre Kaltura, dimos algunos cursos sobre Booklab, es esta herramienta que tienen aquí, sobre Jamboard, que es una pizarra electrónica, sobre Turnitin, que es un programa que permite detectar el plagio en los trabajos que nosotros usamos con mucha intensidad, y bueno, y otras herramientas más típicas de Google que verán aquí y que ustedes conocerán, pues el Google Calendar para que los estudiantes pudieran reservar horas de tutoría, etcétera. Y llegamos a la nueva normalidad. Esta es la tercera fase en la que nos encontramos ahora. Así solventamos el curso anterior, básicamente asistiendo a clase todas las semanas, pero la mitad era clase, la mitad era online. Estuvo también bastante bien evaluada por los estudiantes, el grado de satisfacción también rondó el 4. ¿En dónde nos encontramos ahora en esta nueva normalidad? ¿Qué es la nueva normalidad? Bueno, pues prácticamente hemos vuelto a la presencialidad normal, la que teníamos antes de la pandemia, simplemente que estamos con mascarilla y respetamos algunas reglas de ventilación, de geles hidroalcohólicos, no se puede uno quitar la mascarilla, hay que respetar ciertos espacios, etcétera. ¿Han cambiado algunas cosas? Sí, han cambiado algunas cosas. Primero, tenemos a profesores mucho más formados porque la universidad invirtió en eso bueno, a la fuerza ahorcan que dicen, entonces los profesores aprendieron nuevas metodologías. Pues Booklab, una herramienta para fomentar la participación de tal forma que enseñamos a los profesores a que pueden hacer preguntas, obtener online, porque si el alumno está online puede simplemente darle un botoncito y reflejar rápidamente en la pantalla bueno, pues cuáles son las respuestas y hacer un análisis luego de esas respuestas y ir así evaluando, no a lo mejor para poner calificaciones, pero sí evaluando de cuál es el grado de aprendizaje del estudiante. Les enseñamos a utilizar foros, les enseñamos a utilizar muchas herramientas. Pero además la universidad se ha dado cuenta de que hay asignaturas que tienen mucho sentido que ya no sean presenciales. Nosotros tenemos asignaturas presenciales, por ejemplo, para enseñar hojas de cálculo, se las enseñamos a la gente que estudia Derecho, a los que estudian Económica, a los que estudian Ingeniería, pero también a los que estudian Periodismo, porque creemos que es una habilidad básica. Pero también les enseñamos otra asignatura, que es técnica de búsqueda y uso de información, porque entendemos que es algo que debería controlar todo estudiante en cualquier carrera. Así que hemos adoptado nuevas herramientas y hemos adoptado, más que la importancia de la herramienta, es la importancia de asignaturas que ahora se cursan completamente en línea. Tenemos asignaturas que son de humanidades, que tienen también que cursar todos los estudiantes, cursos de arte, eh,
pues se cursan completamente online. Y para eso nos apoyamos en Blackboard Collaborate, pero sobre todo ahora nos estamos apoyando en una herramienta que se llama Engagely. Una herramienta que funciona un poco como ven aquí. Uno tiene como mesa, a esas mesas asisten los estudiantes, el profesor puede decidir si el estudiante se sienta en la mesa que uno dice que se siente o puede elegir libremente con quién se sienta y luego el profesor puede estar oyendo todas las mesas a la vez o puede estar diciendo en una mesa que es la que tiene que hablar o una persona. El estudiante puede ver o no ver si el profesor aparece en esa mesa o no, con lo cual podemos hacer grupos de trabajo. En fin, básicamente la lección que aprendimos es, oye, pues éramos una universidad muy presencial y de repente nos hemos dado cuenta de que hay asignaturas que tienen sentido que vayan a un modelo híbrido o a un modelo puramente online. Y es lo que estamos haciendo, apoyándonos en este tipo de herramientas. Llevamos ya más de 50 minutos y conviene ir concluyendo. Yo diría que la pandemia nos ha enseñado que existe una gran brecha digital entre profesores y estudiantes. Los estudiantes sacralizan las tecnologías y los profesores siguen elevando a los altares su saber y sus conocimientos. Estamos hace tiempo en forma y contenido, medio y mensaje. La pandemia ha ayudado a construir algunos puentes digitales sobre esas redes inalámbricas y las fibras ópticas. Unos y otros, profesores y estudiantes, tienen que seguir construyendo esos puentes. En nuestro caso, la presencialidad sigue siendo un factor primordial en nuestra metodología de enseñanza, no solo por la importancia de las interacciones estudiante-profesor, sino porque nos hemos dado cuenta de que necesitamos estudiantes presenciales para fomentar el aprendizaje basado en la diversidad, en la discusión, en el pensamiento crítico y en el espíritu social. Se precisa no solo ver pantallas, sino también tocar, sentir la piel, los gestos, las miradas. Sigue siendo muy necesario y aporta mucho al aprendizaje entre pares. Hemos perdido laboratorios. Ahora cada estudiante trae su computadora, pero eso también genera nuevas desigualdades entre los que pueden tener los últimos modelos de computadoras y aquellos que no pueden gastar y sus programas les corren más lento. En definitiva, yo creo que el COVID-19 irrumpió en la enseñanza como un elefante en una cacharrería. Los profesores han aprendido que hay otras formas de enseñar y de transmitir conocimiento. Los estudiantes se han dado cuenta de que los modelos híbridos con buenos profesores y buenos estudiantes pueden funcionar y lo van a reclamar. Y al igual que WhatsApp o Instagram y otras redes sociales, nos han cambiado la forma de comunicarnos con amigos, con profesores, familia. La pandemia nos ha enseñado que también hay otras formas de aprender y de enseñar. Muchas gracias. Buen congreso.